Washington, en principio, ¿qué recuerdos tenés de Darnoyans que puedas compartir con una persona que no lo conozca, como para pintarle la figura que era Darnoyans? Bueno, tendría que ser una especie de sucesivos flashes, porque yo empecé a conocer a Darnoyans cuando él era golero en el cuadro de fútbol del Colegio San Javier. Le decían el Sapito. Él dice que era porque pegaba unos saltos muy grandes. Y afortunadamente para el canto se fracturó una clavícula y entonces dejó a un lado su sueño de golero y empezó a estudiar guitarra. El padre, el doctor Pedro Darnoyans, pediatra formidable, muy gustador de la música folclórica. Creo que lo animó mucho al hijo a tocar la guitarra y cantar. La madre muy culta, hasta el punto de que, por ejemplo, en Sansueña hay un texto, ni siquiera Las Flores, que pertenece el texto a Alicia Gladys Miralles, que es la madre y una excelente poeta también. Después el contacto fue mucho más directo cuando lo tengo sucesivamente en tercero, cuarto año del liceo y después en preparatorio, y después ya en preparatorio se empieza a formar lo que Carlos Martín luego denominaría el grupo de Tacuarembó. Se reunían todos en la casa, en mi casa, y ahí estaban Larbanois, Eduardo Larbanois, Eduardo Lagos, estaba Julio Mora, estaba Numa Moraes, estaba Carlos Benavides, estaba Carlos da Silveira, notable guitarrista inicial junto con Aguerre, fue el dúo de guitarras que lo acompañó durante mucho tiempo al Darno, ¿no? Bueno, al Darno, cuando le preguntan algunas veces qué pasaba ahí en la casa del profesor Benavides, dice: nosotros íbamos porque ahí había música, poesía, y además Nené hacía un arroz con leche formidable. Y de Darnoyans, el artista, la leyenda. Yo pienso que no hay leyenda alguna. Todo lo que se diga de Darnoyans es cierto. Fíjate que gana un concurso, la canción Joven, allá en Tacuarembó, con un jurado internacional que no era de Tacuarembó, y lo gana cuando tenía 16 años. La inmensa mayoría de las canciones eran suyas y alguna traducción de lo que por esa época pesaba mucho en el Darnoyans adolescente, que era el baladista francés Antoine, al que él le va a grabar a un par de temas después. Y empezaban a pesar, habían dos corrientes indudablemente en todo el mundo, ¿no? Por un lado estaba la corriente del rock, la corriente de los grandes baladistas que en él siempre tuvieron un efecto de recepción muy grande, algunos de ellos increíblemente hoy olvidados, y son artistas formidables, como por ejemplo el escocés Donovan Lake, Barry Maguire, y después los que quedaron, que para él son, me imagino, sus compinches de creación, que son Leonard Cohen y sobre todo Bob Dylan, ¿no? Pero por otro lado, Darnoyans es un hombre de una capacidad cultural impresionante. Estuvo en la Facultad de Humanidades, estudiando latín, estudiaba y le interesaba mucho la alquimia, estudiaba literatura, ni que decirlo, ¿no? Hay un trasfondo de un conocimiento de la música medieval, sobre todo en esa capacidad que él tuvo siempre del melisma, ¿no? La canción melismática, que en él no conozco ningún otro cantor uruguayo ni rioplatense que tenga la posibilidad que él tenía de cantar canciones melismáticas, ¿no? De ahí que después, ya con la voz muy gastada y él mismo muy gastado, igualmente conciba un disco como las canciones sefardíes, ¿no? Que fue una cosa estupenda, ¿no?
¿Sos el único hasta ahora que ha leído el libro de Marcelo Rodríguez? Bueno, no el único. Mi compañera Nené fue la primera en leer y le pareció formidable. Yo estaba metido haciendo otro libro y ella me planteó que era un libro realmente excelente, porque nosotros habíamos leído todo lo que se había escrito sobre Darnochan y yo lo leí con mucho interés y bueno, me pareció formidable, y todo ese verdadero calvario que vivió después Marcelo para mí era sorprendente, porque era un libro con una majestuosidad de estilo, con una propiedad en cuanto a la historia, la historiografía, la bibliografía, la discografía de Darnochan, que es la gran biografía crítica por otra parte de Darnochan, pero aparte de eso es el libro que se escribe con el alma, ¿no? Uno se da cuenta que el que escribió eso no es solamente que en el siglo XX y sobre todo en el XXI han surgido como hongos los que escriben biografías, ¿no? Porque la biografía es muy gustada, pero Marcelo creo que escribió una biografía sintiéndola como propia.